Saludos. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes del movimiento. Entonces, cubriremos conceptos como inercia. Vamos a hablar de la primera ley de Newton. Hablaremos también lo que es una fuerza de fricción, qué es una fuerza neta y cómo se dibuja un diagrama de fuerzas. El movimiento es algo que por mucho tiempo ha fascinado a la humanidad, miles de años. Ya, por ejemplo, Platón nos hablaba de un movimiento, pero era un movimiento imperfecto. Para Platón, por ejemplo, había un mundo de las ideas, un mundo abstracto, que estaba por encima del mundo físico, que era un mundo que estaba en continuo cambio, en continuo movimiento, y por lo tanto era imperfecto. Pero unos años más tarde, Aristóteles, discípulo de Platón, trae una idea completamente nueva, de hecho completamente opuesta a la visión de Platón. Para Aristóteles, el mundo físico que nosotros experimentamos con nuestros sentidos es el que da paso a la realidad mental o a la realidad abstracta. Por ejemplo, en la visión de Aristóteles, si yo cierro mis ojos y quiero imaginarme un árbol, primero tendría que haber experimentado el árbol con mis sentidos. Tendría que haberlo visto, tendría que saber de qué color es, de qué forma, etc. Además, Aristóteles planteaba que los objetos tienen un lugar natural. Por ejemplo, los objetos pesados, su lugar natural es el suelo y el agua. Así que una roca tenderá a moverse a buscar su lugar natural, hacia el suelo. Y los objetos livianos, como el humo, por ejemplo, su lugar natural era en el cielo. Así que para buscar su lugar natural se moverán hacia arriba. Entonces, ese era el movimiento natural que planteaba Aristóteles. Y si uno veía otro tipo de movimiento, por ejemplo, un objeto que se movía hacia los lados, era un movimiento violento. Y para que eso ocurra, tiene que haber una fuerza. No se puede mover si no hay una fuerza. Y así esa idea se quedó por muchos años, hasta que más tarde, casi 2000 años después, llega Galileo. Y Galileo estaba muy interesado en entender cómo se mueven los planetas, en estudiar la gravedad, y comienza a realizar una serie de experimentos y encuentra que los objetos en realidad tienden a seguir moviéndose, que no se necesita ninguna fuerza para mantener el movimiento. Miren, algo completamente diferente de lo que planteaba Aristóteles. Veamos entonces los experimentos que hizo Galileo. Algo que me olvidé mencionar es que según Aristóteles, no solamente los objetos buscaban su lugar natural, sino que cuando lo hacían, se movían con rapidez constante. Entonces, Galileo, al hacer los experimentos, encuentra que la velocidad a veces cambia un poco. Algo no estaba bien. Así que hace los experimentos mejor con planos inclinados, porque tiene más controles, como si lo hiciera en cámara lenta. Y cuando deja rodar una bola cuesta abajo, se da cuenta que cada vez se mueve más rápido. La rapidez aumenta. Sin embargo, cuando la bola se mueve cuesta arriba, va cada vez más lento. La rapidez disminuye. Así que Galileo llega a la conclusión de que tenemos aceleración. Entonces, muchos me dirán, pero eso es con los planos inclinados, ¿qué tiene que ver con los objetos cayendo? Bueno, el plan de Galileo consistía en repetir estos experimentos cada vez con mayor inclinación, los mismos experimentos. Así que cuando aumentas la inclinación lo suficiente, tienes el equivalente a un objeto cayendo. Entonces, lo que Galileo encontró es que no solamente los objetos tienen aceleración, sino que conforme aumenta la inclinación, tienen mayor aceleración. Esto derrumba por completo una de las ideas de Aristóteles de que los objetos se mueven con velocidad constante. Pero para hacer las cosas más interesantes, Galileo se da cuenta de algo muy curioso. Galileo nota que cuando la esfera rueda en un llano, tiende a mantener su rapidez. No hay mucha aceleración. Y él se pregunta, ¿qué tipo de movimiento es este? Recuerden que, de acuerdo a Aristóteles, podría ser o movimiento natural o movimiento violento. Pero Galileo dice, bueno, no puede ser un movimiento natural porque ya llegó a su lugar natural y debería estar en reposo. Pero tampoco es movimiento violento porque eso necesitaría alguien que empuje la esfera. ¿Qué tipo de movimiento es este si no hay nadie aplicando una fuerza? ¿Por qué la bola sigue rodando? Es más, Galileo hace varias pruebas y le pone unas capas finas de aceite y otros lubricantes y se da cuenta que este movimiento se prolonga aún más. Así que la bola no se detiene sola y si lo hace es debido a la fricción. Entonces,
Toda esta serie de experimentos llevan a Galileo a una sola conclusión, y es que contrario a las ideas de Aristóteles, no se necesita ninguna fuerza para que un objeto se siga moviendo. Y así surge lo que ahora conocemos como primera ley de Newton o ley de inercia, pero que está basada en todos estos experimentos realizados por Galileo. Entonces, esta ley dice que todo objeto tiende a continuar su estado de reposo o movimiento rectilíneo con velocidad constante, a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Entonces, como pueden ver, aquí hay dos partes. Habla primero del reposo, que si tengo un objeto en reposo, tenderá a continuar en reposo, ¿verdad? Si hay un objeto que no se está moviendo, solito no se va a mover. Para cambiar el estado de movimiento, tiene que haber una fuerza neta. Alguien tiene que empujar o jalar el bloque para que cambie su estado de reposo a movimiento. Pero hay una segunda parte, la del movimiento, que si tenemos un objeto con velocidad constante en movimiento rectilíneo, tenderá a continuar su movimiento, a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Es decir, que si lo dejas por su cuenta, el objeto tenderá a continuar moviéndose indefinidamente con velocidad constante. Y esto es uno de los conceptos más difíciles de internalizar al principio. Es tan difícil de aceptar porque no lo vemos en el día a día. Si tú empujas un objeto, no continúa moviéndose indefinidamente, sino que se detiene. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no vemos que algo continúe moviéndose indefinidamente? La respuesta es bastante sencilla. Sin embargo, tomó mucho tiempo darse cuenta que los objetos se detienen debido a la fricción. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto. Siempre que hay dos superficies en contacto, puede haber una fuerza de fricción, que se debe básicamente a imperfecciones microscópicas. Cuando uno ve aquí en detalle, las superficies no son perfectas. A nivel microscópico, tienen mucha rugosidad. Entonces, eso hace que de alguna manera una se encaje un poco en la otra. Así que cuando uno deja de empujar los objetos, cuando deja de hacer fuerza, esta fricción va a ir cada vez más y más quitándole velocidad hasta que los objetos se detengan. Bueno, como estamos hablando de la ley de inercia, vale la pena definirla, ¿verdad? Inercia es una propiedad de la materia de oponerse a cambios en su movimiento. Fíjense, oponerse a cambios en su movimiento. Es decir, que si algo ya se está moviendo, pues no querrá detenerse. Y si algo está detenido, imaginen, alguien está detenido, no querrá empezar a moverse. Así que esta inercia depende de la cantidad de materia en el objeto, es decir, su masa. Para términos prácticos, Galileo entendía fuerza como la acción de empujar o jalar, y así la vamos a utilizar por ahora. Entonces, una de las fuerzas más comunes que vamos a estar trabajando es el peso. El peso es la fuerza ejercida sobre un objeto debido a la gravedad y se mide en newtons, ¿verdad? Y aunque el peso y masa en el día a día los utilicemos indistintamente, no es lo mismo, ¿verdad? El peso es una fuerza, la masa es un escalar, pero son proporcionales el uno al otro. Bueno, otra de las cosas que se menciona es lo que es una fuerza neta. Entonces, cuando hablamos de fuerza neta, tenemos que tener en cuenta que puede ser una sola fuerza o puede ser la combinación de varias fuerzas, en realidad todas las fuerzas que actúen sobre un objeto. Veamos un ejemplo. Si nos piden calcular la fuerza neta en un bloque que está sometido a una fuerza de 5 newtons en esta dirección y a una fuerza de 5 newtons en la misma dirección, en este caso la fuerza neta, como los dos vectores van en la misma dirección, tenemos 5 newtons y 5 newtons, un total de 10 newtons a la derecha. O podrían preguntarnos cuál es la fuerza neta en un bloque similar cuando se aplica una fuerza de 5 newtons en esta dirección y una fuerza de 5 newtons en esta dirección. Como van en sentidos opuestos, tenemos una fuerza neta de 5 menos 5, 0 newtons. En un diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, la idea es identificar y etiquetar todas las fuerzas que actúan en un objeto. Para esto hay que tener en cuenta que es importante dibujar las fuerzas con un mismo origen, y empezando en el centro del objeto. También es importante definir las coordenadas si tenemos coordenadas x, y. Un ejemplo sencillo, calculemos el diagrama de fuerzas de un libro sobre una mesa. Entonces, la forma no es importante, podemos tomar el centro del libro como un punto, identificamos las fuerzas actuando sobre él, tenemos el peso
Y tenemos una fuerza que llamamos la fuerza normal. Ese es nuestro diagrama de fuerzas para el libro y es el primer paso en encontrar lo que es la fuerza neta.